Buenas tardes. Hoy tenemos el gran honor de tener en el programa Hablamos las Mujeres Rurales a don Miguel Lorente Acosta. Nació en 1962 en Serón, Almería. Es licenciado en Medicina desde 1986. Médico forense por oposición en 1988. Académico especialista y director del Instituto de Medicina Legal de Granada. Director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de Género del Instituto de la Junta de Andalucía de Justicia de la Junta de Andalucía de 2006 a 2008. Delegado del Gobierno para la Violencia de Género de 2008 a 2011. Su currículum es extensísimo. Es profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada. Director del Secretariado de Igualdad y Conciliación de la Universidad de Granada de 2015 a 2019. Tiene más de 100 publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con los análisis del ADN, la identidad humana, la identificación humana, la investigación criminal, la investigación biológica de la paternidad y maternidad. Tiene también publicaciones sobre medicina laboral, medicina biotécnica, violencia hacia la mujer, violencia de género, violencia en la sociedad. Tiene muchos libros publicados. Yo destacaría Mi marido me pega lo normal, que está editado en varias editoriales. Anatomía del maltratador, Los nuevos hombres nuevos, Tú haz la comida y yo cuelgo los cuadros. Premios múltiples, premio Guirao GEA de 1990, premio al trabajo, síndrome de agresión a la mujer por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, premio del Instituto del Colegio de Médicos de Granada por el trabajo Programa para la Identificación Genética Materno-Infantil, premio Mujeres Progresistas 1999, premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer 2002, medalla de oro por la Comunidad Autónoma de Andalucía 2002, los premios múltiples. Me estaría aquí, 2 horas leyéndolo. Miembro de múltiples sociedades, tiene muchos méritos y voy a pasar a saludar y a darle la bienvenida esta tarde al programa Hablamos las Mujeres Rurales a don Miguel. Ay, los nervios, por favor. Don Miguel Lorente Acosta. Hola Ana, buenas ¿qué tal? Tardes. Encantado. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿desde cuándo y por qué se interesa usted por la investigación científica de la violencia hacia las mujeres? Pues que si fue un accidente, tristemente, como casi todos los accidentes, porque realmente nunca en mi formación como médico había estudiado lo que era la violencia contra las mujeres. Tampoco cuando preparaba las oposiciones para ser médico forense, que es el máximo especialista que tiene el sistema para poder responder ante los casos de violencia,
había ningún tema relacionado con la violencia dirigida hacia las mujeres de manera específica. Había otros temas de violencia, pero no uno sobre violencia contra las mujeres. Y estamos hablando de más de 400 temas que había que estudiarse, ¿no? Y cuando empecé a trabajar como médico forense, en el año 88, en 1988, me encontré con mujeres maltratadas. Mujeres maltratadas que acudían al juzgado, a la clínica forense, después de haber puesto una denuncia, porque la violencia que sufrían era una situación que en algún momento las hizo cuestionar la normalidad de esa violencia. Pero a pesar de ese paso hacia la denuncia y, por lo tanto, intentar acabar con esa violencia, lo que realmente me impactó no solo fue su situación, porque eran casos de violencia grave, con lesiones importantes, con heridas, con fracturas, sino la actitud de ellas, ¿no? La actitud que se resume en una frase que fue la que luego utilicé para el título del libro, porque realmente chocaba con todo lo que era la construcción de esa normalidad, ¿no? Decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y entonces a mí eso no me encajaba en ningún tipo de estudio, en ningún tipo de conocimiento, en ningún tipo de posición personal, ciudadana, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber normalidad en la violencia, en cualquier violencia, y cómo además puede haber normalidad en la violencia ejercida por la persona con la que compartes un proyecto vital, una relación basada en el afecto, en el cariño, en el amor? No tenía explicación, ¿no? Cuando empecé a preguntarles a ellas, bueno, ¿y qué es lo normal, no? Se daban cuenta y me daba cuenta que al principio lo normal fue un empujón, fue un bofetón, fue un puñetazo, y que conforme iba repitiendo esas agresiones iba incorporando más violencia y seguía siendo normal, porque ese aumento paulatino, progresivo, que va desarrollando el maltratador como táctica, como estrategia, al final va normalizando esa violencia, va haciendo creer a las víctimas que son ellas las responsables, que ellos les pegan porque ellas hacen algo para que ellos tengan que pegarle, y se encuentra con una cultura que, en lugar de cuestionar eso, en lugar de decir nunca permitas que tu pareja, que un hombre te pegue, como no existe normalidad en la violencia que puede ejercer un vecino frente a una mujer, ¿no? O una persona en la tienda respecto a una mujer. Nadie dice algo habrá hecho o mi vecino me pega lo normal. No existe esa construcción cultural, ¿no? Entonces, lo que a mí me llevó a investigar era qué había detrás de esa normalidad que definía la violencia contra las mujeres. Por eso no eran problemas individuales, cada uno tenía sus características particulares, pero el problema no estaba en cada uno de esos hogares o en cada una de esas relaciones, sino en la sociedad, en la cultura común que envolvía a que hombres muy diferentes sobre mujeres muy distintas ejercieran la misma conducta, esa violencia para controlar, para dominar, para someter, para imponer los criterios que el hombre consideraba adecuados a la mujer con la que tenía esa relación. Ese fue un poco el origen de mi inquietud, de mi interés para empezar a investigar sobre violencia contra las mujeres. Muy interesante. ¿Qué intereses o qué medidas podíamos tomar para que la gente joven, hombres jóvenes, hombres mayores, se den cuenta de que la violencia no es un camino, de que aparte de estar penado, no es correcto culturalmente? ¿Qué Sí, herramientas tenemos para convencer a la juventud? Porque ahora los discursos de muchos jóvenes e incluso de algunos grupos políticos dicen que la violencia de género no existe. claro. Sí, la clave está en esa palabra que ha utilizado, que hemos comentado antes, cultura, ¿no? Es decir, la cultura eh, define la realidad. Es decir, la cultura es como el hábitat que nos damos, es como si fuera una especie de cápsula en la que convivimos, pues igual que determinados animales viven en la jungla o necesitan una serie de características para poder desarrollar su vida, para poder procrearse, para poder desarrollarse, ¿no? El ser humano necesita la cultura, es decir, necesita unas pautas de conocimiento que definen cuáles son nuestras relaciones, cómo nos organizamos en la sociedad, qué vale más, qué vale menos, y además establecemos lo que es la identidad, lo que para esa cultura en una sociedad determinada significa ser hombre, significa ser mujer. Por eso el hecho biológico de ser hombre o ser mujer define, digamos, lo que es la base, lo que es la estructura, lo que es la esencia, pero ser hombre en España
no es igual que ser hombre en Sudáfrica, o que ser hombre en Arabia, o que ser hombre en Japón, en Australia o en Estados Unidos. En todos los lugares los hombres tienen la misma dotación genética, tienen las mismas características biológicas, la testosterona corre por las venas y las arterias, pero se es hombre de manera muy diferente. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra actitud es muy distinta en cada uno de esos lugares, en cada una de esas sociedades. Con la identidad de mujer, lo que se entiende que es ser mujer, también es muy diferente en España, en Arabia Saudí, en Japón, en Nueva Zelanda o en Sudáfrica. Se es biológicamente igual, pero la manera de ser reconocida como mujer o de ser cuestionada como mujer, si eres una buena mujer o una mala mujer, va a depender de lo que hagas según el esquema que se ha establecido. Por lo tanto, cuando te enseñan a ser hombres y cuando tú creces con una identidad que entiende que la violencia, el control, el someter a una pareja a tus dictados, el dominarla, forma parte de la relación, porque un hombre es lo que tiene que hacer para mantener un cierto orden, para evitar que la mujer lleve a cabo cualquier conducta extraña, que te pueda engañar, ¿no? Esos mitos que se crean sobre la Eva perversa, ¿no? De que las mujeres son malas y perversas y que siempre te pueden engañar, que tienes que controlarlas, que tienes que atarlas en corto, ¿no? Todo eso forma parte de lo que es tu identidad como hombre para entender que esa conducta de control, de autoridad, de imposición, te hace más hombre, ¿no? Este es un hombre de verdad, este es un hombre que los tiene bien puestos, este es un hombre que se viste por los pies, ¿no? Esa idea, ¿no? De ese hombre de pelo en pecho, ¿no? Todas esas construcciones culturales que te definen a ti como hombre. Y cuando a ti, mujer, te encuentras con un hombre de este tipo, dices, este es un hombre de verdad, este es un hombre que tiene las ideas claras, que tiene el criterio y aunque te pueda limitar, aunque te pueda controlar, entiendes que lo hace como parte de su masculinidad, de su virilidad, de su hombría, ¿no? Entonces, esa construcción cultural en la que la desigualdad, hay una situación de dominio, de autoridad, de referencia, está situada sobre el hombre, lleva a entender que ese tipo de relaciones son adecuadas, son normales. Lo que tenemos que hacer como hombres es cuestionarnos esa identidad. Es decir, ¿por qué los hombres tenemos que dominar, controlar a nuestras parejas? ¿Por qué los hombres tenemos que utilizar la amenaza para establecer determinadas relaciones? ¿Por qué los hombres tenemos que estar compitiendo o retándonos entre nosotros para conseguir determinados objetivos? ¿Por qué los hombres tenemos que decirle a otro hombre, si eres hombre, dímelo a la cara, si eres hombre, ven aquí, si eres hombre, sal a la calle? ¿Por qué tenemos que estar siempre con esa actitud amenazante, violenta, para conseguir las cosas? Esa idea de ser hombre es una idea falsa, es una idea que nos han impuesto para, de alguna manera, intentar que quien salga victorioso de cada uno de esos retos, pues tenga privilegios. Pero a cambio de toda esa construcción, tenemos muchos problemas los hombres. Tenemos los hombres más accidentes de tráfico, más accidentes laborales, tenemos más homicidios, el 95% de los homicidios se cometen por hombres contra otros hombres, tenemos una tasa de suicidio mucho más alta que la de las mujeres, tenemos una vida media mucho más corta. Es decir, este modelo de masculinidad podrá ser muy bonito, muy interesante en determinados momentos, pero es un lastre que los hombres tenemos. Pero sobre todo es una injusticia social, porque no es por lo que nos pasa a nosotros de manera negativa lo que tenemos que hacer la reflexión, porque todo lo que tenemos de negativo lo tenemos a cambio de privilegios, de mantener esa posición de autoridad. Pero lo que tienen las mujeres de negativo, esa violencia, esa discriminación, ese abuso, esa desigualdad, esa injusticia social, lo tienen sobre la propia discriminación, sobre la propia desconsideración, sobre la limitación de sus derechos. Luego, por justicia, por coherencia, para mejorar en una sociedad, para establecer las relaciones sobre la confianza, sobre el respeto, no sobre la amenaza, sobre la duda, sobre la inseguridad, tenemos que cambiar y tenemos que ayudar a construir una relación basada en esa confianza, en ese respeto, en esa igualdad. Porque los hombres tenemos que entender que no es igual una relación, ni es igual una familia que se construye, que crece, que convive bajo ese respeto, esa confianza, esa igualdad, que la que lo hace bajo la amenaza, bajo el miedo, bajo la imposición, bajo la idea de que como no lo hagas como ha dicho papá o como ha dicho el hombre, se va a liar. Entonces, esa sensación de control que tenemos los hombres, al final es una verdadera situación de descontrol, porque realmente se hace por intimidación, no por convencimiento, y por lo tanto no es una relación
íntima basada en ese cariño, en esa confianza, sino en el miedo a las consecuencias. Entonces los hombres tenemos que cuestionarnos toda esta construcción porque al final genera mucha injusticia, mucho dolor, mucho sufrimiento y no es algo que debamos de permitir ni a lo que debamos de contribuir. Tenemos que cuestionarnos y por eso ahora hablamos de nuevas masculinidades, que no significa que no seamos hombres, sino que no nos engañen, que ser hombre no es ser hombre de esa manera, que se puede ser hombre, muy hombre, de otras muchas formas y ser mucho más feliz y que te quieran y te respeten y confíen en ti sin miedo a las consecuencias o al grito o al puñetazo que puedas dar en un momento determinado. Interesantísimo, Miguel. ¿Sería necesario en la escuela de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y en todas las carreras universitarias que se impartiera en el currículum de forma transversal la igualdad de género? Por supuesto, es decir, la igualdad, fíjate que es el único derecho humano que no se ha conseguido todavía. Si tú puedes hablar de cualquier derecho humano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empieza a leer uno a uno y los grandes derechos, ¿no? Digamos, universalmente reconocidos a pie de calle, ¿no? La justicia, la libertad, la dignidad. Bueno, habrá limitaciones, habrá momentos en los que se puedan ver limitados por algunas circunstancias, pero todo el mundo percibe que tiene ese derecho, ese valor de la justicia, digamos, en su interior, ¿no? Y cuando tú actúas en la vida, pues te mueves bajo criterios abstractos de justicia, de libertad, de dignidad, ¿no? Porque los logros no solamente es la consecución de objetivos materiales, sino también el compartir esos valores que nos hacen mejores como individuos y mejores como sociedad, ¿no? Y por lo tanto, en la medida de lo posible, desde el ámbito profesional, desde el ámbito empresarial o del ámbito ciudadano o del ámbito, digamos, familiar, tenemos que intentar contribuir al imperio de esos grandes valores, de esos derechos humanos, ¿no? Pero la igualdad falta. Todavía en todos los países del planeta no existe la igualdad. En todos. No hay ninguno que la tenga conseguida. En todos los países existe violencia contra las mujeres. El último informe de la OMS habla de que el 30% aproximadamente, entre el 30 y el 33% de las mujeres, en algún momento de su vida sufrirán violencia por parte de sus parejas o exparejas. Solo en el ámbito de la relación de pareja. Luego hay otras formas de violencia de género. El último informe de homicidios de Naciones Unidas resulta que ha aumentado, cada año asesinan en el planeta a 50.000 mujeres en el contexto de la relación de pareja y de las relaciones familiares. Eso significa que a 6 minutos una mujer es asesinada en el planeta dentro de ese contexto de la relación de pareja y familiar. Ha aumentado casi un 16% el número de femicidios, el número de mujeres asesinadas desde el anterior informe a este informe. Es decir, tenemos toda esa manifestación de la violencia presente porque la igualdad todavía no se ha conseguido. Y por lo tanto, sí, tenemos que, desde la guardería, tenemos que introducir en el desarrollo de nuestra identidad el valor de la igualdad. No se trata de un conocimiento teórico. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué dice el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Todos somos iguales ante la ley. Eso está muy bien, pero tenemos que introducirlo en nuestro modo de mirar la realidad, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra forma de ser. Porque si lo tenemos dentro, es cuando nos comportaremos en consecuencia. La gente que interioriza esos valores humanos, al final se comporta como tales. Y por lo tanto necesitamos incorporarlos porque tenemos una deuda milenaria con la igualdad que tenemos que tratar de recortar lo antes posible. Y por lo tanto tenemos que hacerlo como personas, tenemos que hacerlo en nuestra formación y luego como profesionales. No es igual la labor que puede hacer un médico o una médica cuando tiene el valor de la igualdad, cuando mira con perspectiva de género, es decir, cuando mira y ve que hombres y mujeres ante un mismo contexto tenemos consecuencias diferentes y por lo tanto tenemos que dar respuestas distintas. No es igual un abogado o una abogada cuando tiene perspectiva de género para entender cómo los conflictos pueden afectar de una forma o pueden ser interpretados de una forma diferente por un hombre o por una mujer. No es lo mismo un empresario o una empresaria con formación en igualdad, con perspectiva de género para entender que las medidas, que la integración, que la participación tiene que ser una parte esencial del desarrollo empresarial. Todo eso es lo que permite
no solo modificar los pequeños escenarios de cada uno de esos lugares, sino contribuir desde ellos a la transformación social, porque lo que tenemos que cambiar al final es la cultura. Esa cultura que nos hace ser hombres y mujeres de una determinada forma, tenemos que cambiarla para que seamos hombres y mujeres, pero de una forma completamente distinta. Yo creo que en parte ha contestado a la siguiente pregunta que le tenía preparada, pero se la voy a hacer. En materia de legislación, somos pioneros, tanto en la comunidad autónoma andaluza como a nivel nacional. ¿Por qué esa resistencia a su aplicación por parte de organismos, instituciones, algunos partidos políticos, gobierno, ciudadanía? Bueno, pues porque precisamente la cultura le ha hecho entender ese machismo. La cultura es el machismo. Podemos llamarle patriarcado, podemos llamarle androcentrismo, podemos llamarlo como queramos, pero es el machismo. El machismo es cultura, no es conducta. La conducta que se lleva a cabo dentro de la cultura machista, pues se caracteriza por los valores de esa cultura, ¿no? Por la desigualdad, por la referencia del hombre como autoridad, por la normalización de la violencia, pero eso es la expresión del machismo, ¿no? Pero la propia cultura que da lugar a que todo eso ocurra y ocurra dentro de la normalidad, con todas las justificaciones, las minimizaciones, es el machismo, ¿no? Pues por lo tanto, cuando desde esa cultura, desde esa manera de entender la realidad, se cuestiona esa construcción, pues en lugar de entender los problemas que hay y que los problemas no se resuelven uno a uno, sino actuando sobre la causa común de todos ellos, pues se percibe como una especie de ataque a la posición de la tradición, a la posición de la costumbre, a los valores que nos hemos dado, a la familia, a los hombres. Es decir, no hay un análisis serio, no hay un análisis objetivo de la realidad y por lo tanto se defienden elementos que conllevan la injusticia. Es decir, porque el ser humano ha sido consciente durante toda la historia de la injusticia que supone la desigualdad, la discriminación, el control del sometimiento y la violencia contra las mujeres. Por eso ha habido grandes revoluciones en términos de igualdad. Por eso la Revolución Francesa habla de igualdad. Por eso, a pesar de ese gran avance que fue la revolución, cuando eso no se plasma en políticas, en cambios sociales que corrigieran la desigualdad existente entre hombres y mujeres y sí entre distintas clases sociales, en la participación de los campesinos fundamentalmente, de la clase obrera, todo eso se va modificando, pero siempre manteniendo la desigualdad hombres y mujeres. Bueno, pues entonces surgen movimientos feministas, surgen las sufragistas, surgen pidiendo el voto y todo eso que hoy vemos como un elemento esencial de nuestra democracia fue tan cuestionado, criticado y murieron activistas en aquel momento, como ahora están siendo criticados, están siendo atacadas y están sufriendo violencia muchas activistas por conseguir lo que ahora, para avanzar en igualdad, proponen desde el feminismo. Todavía ahora en España el debate sobre la pandemia, hay una parte de la política conservadora de derecha y ultraderecha que lo intenta hacer girar día tras día sobre la manifestación del 8 de marzo porque en el fondo quieren defender sus posiciones cuestionando aquellas otras posiciones que de alguna manera lo que hacen es no solo cuestionar las políticas o las propuestas, sino la forma de entender la realidad, la manera de construir esa situación. Por lo tanto, yo creo que la resistencia que existe por una parte de la sociedad es porque percibe que todo lo que sea hablar de igualdad y de políticas transformadoras, de alguna manera cuestiona y ataca sus privilegios, ¿no? Y entonces responde de esa manera, porque en el fondo lo que no quieren es perder privilegios. Porque cuando se dice la ley contra la violencia de género va contra todos los hombres, o va contra los hombres. ¿Por qué? Va contra los hombres. Yo soy hombre, mis hijos, yo tengo 2 hijos, son hombres, mi padre, mi hermano son hombres, y la ley no va contra los hombres. La ley va contra los hombres maltratadores. Te detienen y te condenan por maltratador, no por hombre. Igual que tenemos el Código Penal y nadie dice que el Código Penal vaya contra las personas. El Código Penal va contra las personas que delinquen, no contra las personas. Y por lo tanto, una ley contra la violencia de género va contra los hombres que ejerzan la violencia de género. Pero claro, juegan con la confusión para intentar presentarlo como una amenaza, como un ataque a los hombres, a la familia, para intentar reactualizar el mito de la mujer perversa que te denuncia falsamente para quitarte la casa, los niños y la paga, y todo eso como juega con la normalidad, puesto que ya partimos históricamente de la perversidad de las mujeres, pues cuando te dicen, ojo que te va a denunciar falsamente, que es una denuncia falsa, pues la gente se lo cree.
Y aunque tenemos datos de la Fiscalía General del Estado que dicen que las denuncias falsas representan el 0,018%, pues todavía siguen diciendo que todo lo que no termine en sentencia condenatoria es denuncia falsa y que por lo tanto son altísimas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo están jugando con esa normalidad cultural machista para darle significado a la realidad. Entonces tenemos que ayudar con los datos, con la información, hacer pedagogía, hacer crítica social y política para que no jueguen con la mentira y entiendan que cuando hablamos de desigualdad, de injusticia, el tiempo no pasa en días, sino que pasa en vidas de mujeres que están sufriendo esa violencia y que incluso son asesinadas como consecuencia de esa violencia. No es ninguna cuestión menor, no es algo que pueda esperar. Llevamos miles de años de retraso. No podemos seguir esperando cuando tenemos conciencia y sabemos cuáles son los caminos para poder alcanzar esa igualdad. Pues sí, queda todavía mucho trabajo por hacer, pero seguiremos haciendo pedagogía en la manera que podamos. La siguiente pregunta que le tenía preparada es la siguiente. ¿A qué le achaca el éxito que ha tenido su libro Mi marido me pega lo normal? Bueno, yo creo que acerca de una manera muy, muy directa la realidad de la violencia de género, no solo como expresión, sino eh, centrándola en esa construcción cultural, ¿no? Yo creo que la clave del libro, que tiene un título impactante porque es la expresión de las propias mujeres que sufren la violencia, ¿no? Es precisamente esa normalidad. Entender que es una violencia que se ejerce desde la normalidad, que es una violencia que sirve para mantener el orden dado, que no altera el orden. Mientras que una violencia terrorista, una violencia por narcotráfico, una violencia delincuencial, criminal, lo que se hace es atacar las normas de convivencia que nos hemos dado y pronto genera una agitación, una sensación de amenaza, de desorden, de caos cuando se produce algún robo, alguna agresión, algún ataque, ¿no? Todo eso se ve como algo muy negativo que rompe lo que es la armonía de la sociedad. Cuando hablamos de violencia de género, lo que estamos hablando es de una violencia estructural, es decir, que nace de las normas que llevan a entender que los hombres, para corregir o castigar a las mujeres, pueden utilizar la violencia. Y de hecho, llegan a utilizarla con normalidad, porque hasta la propia víctima, la referencia cultural ha dicho que eso es normal. Y por lo tanto, yo creo que esa llamada de atención sobre la normalidad, sobre la trampa de la normalidad que supone para las mujeres la construcción cultural, creo que es una primera aproximación que hace que el libro pues, resulte interesante. Y luego, como no te quedas en el enunciado, sino que analizas todos esos elementos que forman parte de la violencia de género, la justificación, la minimización, la idea de que la mujer es culpable, que tú vas a denunciar y tengas dudas de si es verdad o es mentira, por parte incluso de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad en muchos casos, cada vez menos, pero tú vas a denunciar que te han robado un reloj y nadie duda de que te han robado un reloj. Luego se podrá demostrar si es verdad o mentira, pero en principio nadie duda, pero tú vas como mujer diciendo que tu marido te ha pegado y la gente, hay una parte de la gente que escucha eso y duda de si es verdad o no, ¿no? Y luego, si superas esa duda, piensan, algo habrá hecho para que el marido la haya pegado, porque se supone que los hombres no pegan, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en la responsabilidad del agresor, se piensa en la responsabilidad de la víctima. Y cuando se ve que la víctima no tiene una responsabilidad, bueno, tampoco es tan importante, piénsatelo, porque estas cosas pasan, de nuevo otra vez la normalidad, ¿no? Entonces yo creo que el libro incide mucho en esa normalidad y por lo tanto la gente se ve identificada no por violencia, por ser un maltratador, por ser una víctima, sino porque entiende que esa normalidad es la que envuelve la realidad en la que nos desarrollamos, en la que convivimos y que dentro de ella está la violencia. Y otra cosa que yo le quería preguntar de otro de sus libros, Anatomía del maltratador, no me había parado yo a pensar en que se notara algo especial físicamente a los hombres maltratadores. Es decir, Mm, ese título, ese libro, ¿puede sí, explicarnos un poco de su entraña? sí, sí, muy, muy, muy de visión forense, ¿no? Eso de anatomía del maltratador,
se trata precisamente de analizar algo en lo que apuntabas y que para mí es esencial, ¿no? Es la idea de que no existe un perfil, ni por lo tanto no existen características que definan a los maltratadores. Existen diferentes formas de ejercer la violencia, pero el hecho de que una persona sea más impulsiva, sea más dependiente, sea más psicológica, eso no define al maltratador, sino la forma de que esa persona con esas características ejerce la violencia. Pero no pasa en la violencia, pasa en cualquier ámbito. Es decir, si tú tienes una persona más dependiente, más sumisa, más pasiva, que dirige una empresa, la forma de dirigir la empresa va a venir condicionada por su personalidad. Y por lo tanto, si tienes una persona que es más impulsiva, más compulsiva, más empresaria, más afirmativa, más impositiva, pues la manera de dar órdenes, de organizar las reuniones, de decir lo que hay que hacer, se va a notar, porque es su personalidad. Pero pasa en los hospitales, pasa en la universidad, pasa en cualquier sitio, ¿no? Entonces, hay, o había, y todavía sigue existiendo, una idea de que el agresor es una persona con unas características determinadas, ¿no? Los perfiles del agresor, ¿no? Y hace muchos años que de manera muy gráfica, cuando me preguntaban, me decía, ¿cuál es el perfil del agresor? ¿No? Y decía, tiene 3 características. Hombre, varón, de sexo masculino. Es decir, hombre. No tiene otra característica. ¿Eso significa que todos los hombres son maltratadores? No. Significa que el hombre que decide ser maltratador lo es. Y ejercerá esa violencia con las características de personalidad y con los elementos de las circunstancias que utilice en cada momento para ejercer la violencia y en la medida de lo posible salir impune de esa violencia. Porque no hay que olvidar que hoy en España el 95% de los maltratadores no sufren ninguna consecuencia. La mayoría no son denunciados y la mayoría de los que son denunciados no son condenados. Luego hoy maltratar a una mujer sale prácticamente gratis, por desgracia, y es terrible. Entonces, si no conocemos cómo se puede ejercer la violencia y nos quedamos solo en esa imagen de la mujer asesinada o la mujer con lesiones muy graves, que suelen ser los más compulsivos, los más explosivos, y creemos que todos los maltratadores son así, pues estaremos dejando que el 95% restante pues siga ejerciendo la violencia sin que nos demos cuenta, con un resultado tan grave como el hecho de que prácticamente el 70-80% de las mujeres asesinadas nunca han denunciado. Y estaban sufriendo una violencia capaz de terminar asesinándolas, pero dentro de esa normalidad. Entonces, por eso era importante conocer las distintas formas de ejercer la violencia para que podamos identificarlos una vez que ya se ha iniciado la investigación y que no limitemos la violencia de género a los casos más graves donde las lesiones son mucho más llamativas y que creamos que el resto de los hombres que maltratan para controlar, para dominar, para someter, no son maltratadores porque no ejercen esa violencia tan explosiva o tan intensa en cuanto al resultado. Unos patrones habría para poner como modelo a los jóvenes sobre las nuevas masculinidades. Bueno, Habría una precisamente en esta... herramienta, unos patrones. Sí, yo creo tenemos que trabajarlo, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer como hombres y la juventud, que es una fase de grandes cambios, de transición, ¿no? De grandes proyectos y grandes abandonos, porque es época en la vida en la que pasan cosas muy rápidas y cosas muy trascendentales, ¿no? Eh, Al final hay un claro conflicto entre lo que es esa idea del hombre gallito, el hombre que domina, el hombre que controla, el hombre que quiere ser muy reconocido entre los demás chicos, porque ser hombre básicamente es ser reconocido como hombre por los hombres. Es decir, el valor de la masculinidad no está en que las mujeres te vean como hombre, que eso es algo bastante sencillo, ¿no? Sino en que los demás hombres te vean como hombre, te vean como uno de los suyos, te vean como un tío en el que se puede confiar, un tío que además tiene pues especial capacidad de liderazgo para imponer, decidir sobre el resto de los hombres, del grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a los hombres tenemos, a los chicos jóvenes sobre todo, tenemos que preguntarles por cómo se sienten ellos en cuanto a su parte más personal, ¿no? Es decir, cuando apagan el móvil,
cuando dejan encima la mesita de noche o cuando lo desconectan para ponerse a estudiar, cómo se ven a sí mismos, ¿no? Porque ya sabemos que se ven muy bien en el selfie y que se ven muy bien en las fotos de grupo y tal cual, ¿no? Pero cuando te quedas solo, esos miedos, esas dudas, porque los hombres tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos inseguridades, tenemos tristeza. Otra cosa es que luego la escondamos, ¿no? Pero claro, ocultar esas manifestaciones al final no te hacen más fuerte, te hacen mucho más débil, mucho más inseguro, mucho más limitado en tu capacidad. No sé si has visto la noticia, pero la pueden buscar porque salió el otro día, hace 2 días, en las noticias, de un hombre con kayak que salió a navegar con un kayak y la corriente se lo llevó mar adentro y entonces él estuvo grabándose en las redes sociales en directo diciendo que no podía volver porque no tenía fuerza para regresar, que la corriente lo lleva más adentro y que se está quedando sin fuerza y que las olas cada vez eran más grandes e incluso le echaba una regañina a un compañero suyo y tú me dijiste que viniera, que el día iba a ser muy bueno y fíjate cómo estoy, tal y cual. Entonces manda un mensaje con el móvil de geoestacionamiento. Estoy aquí, pum, y lo manda, ¿no? Pero él se dice a sí mismo en la conversación que no llama para pedir ayuda, que podía haberlo hecho con el móvil, porque iban a pensar que qué hombre más tonto, incapaz de resolver el problema. Es decir, prefirió morir antes que pedir ayuda. Eso es muy masculino, tontamente masculino, erróneamente masculino. Los hombres nos suicidamos más que las mujeres, pero nos suicidamos porque somos incapaces de pedir ayuda. En todos los estudios de género hay un gran componente que esa sensación de debilidad, de no ser hombre de verdad por no afrontar los problemas cuando pides ayuda, pues al final se traduce en decisiones de este tipo, lo hemos visto en las noticias, pero que es algo que forma parte del suicidio. No podemos reducirlo todo a eso, pero todos los estudios que se hacen de género indican que esa digamos, inseguridad, sensación de debilidad que tienen muchos hombres para pedir ayuda, al final se traduce en que ven el suicidio como una salida, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres y los chicos jóvenes tienen que preguntarse sobre sí mismos en esas circunstancias, no cuando están de botellón, no cuando van a la discoteca o cuando van a ir a la playa con el resto de amigos, cuando están escuchando reggaetón o lo que escuchen, rap o lo que sea. Ahí es donde tienen que verse también, ¿no? Porque lo demás es un camuflaje. Entonces, pasarte la vida engañándote, al final se traduce en grandes frustraciones, sobre todo cuando hay una transformación importante en las mujeres que ya no van a entrar en los juegos ese de yo a tu lado para toda la vida y cosas así, porque cuando un hombre se comporta de una manera posesiva, de una manera agresiva, las mujeres ya saben lo que es la violencia de género, ya saben lo que es el control y no van a permitirlo. Entonces, si hay una transformación social, y la hay, a favor de la igualdad, hasta ahora protagonizada y liderada por las mujeres, los hombres tenemos que unirnos también, porque si no, nos vamos a encontrar totalmente desubicados, perdidos. Podremos utilizar la agresividad, la amenaza, la violencia, pero eso va a servir un poquito, como ya estamos viendo que está pasando, ¿no? Entonces, esa transformación es importante y para eso tenemos que hacer una mirada introspectiva para buscar o encontrarnos, reconocernos, que no nos dé miedo reconocernos con todas nuestras debilidades, vulnerabilidades, inseguridades, porque somos nosotros, no es que sea otra persona, es que somos nosotros y por lo tanto tenemos que afrontarlo y abordarlo y trabajarlo, no para negarlo, esconderlo, sino para asumirlo y ayudar a transformarlo, pero en sociedad, no solo a nivel íntimo, ocultándolo o callándolo. Es decir, la educación de las niñas tiene que cambiar para que se empoderen, sean más ellas, pero la educación de los niños también tiene que tomar otros matices que hasta ahora no se han tomado. Es decir, a los niños hay que permitirles llorar, hay que permitirles no ser valientes si no les apetece ser valientes, hay que autorizarlos precisamente a que también cojan otros modelos de ser personas a los que el patriarcado y la cultura y la familia, pues sin querer, y ellos imitan el comportamiento de su familia, pues al final aprenden unos modelos que no son los adecuados. Efectivamente, Luego porque eso es desde la la escuela cultura, es tenemos decir, que cambiar, claro, tenemos que cambiar la sí, educación hacia las niñas y hacia los niños.
Sí, 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 está claro que el cambio necesita políticas específicas y directas sobre los chavales y sobre los hombres. Es decir, la igualdad no se va a conseguir solo porque las mujeres cambien mucho, sino porque las mujeres cambien y los hombres cambiemos. Entonces, ahí es donde sí habrá un encuentro en la igualdad, porque la igualdad no es que las mujeres hagan lo que hacemos los hombres. Eso sería reforzar el modelo patriarcal con el papel de las mujeres, pero no sería cambiar el modelo. Y lo que necesitamos es transformar el modelo, no solo hacer un cambio de roles dentro del modelo, porque el modelo es injusto y es de poder, y por lo tanto siempre abusará de quien esté por debajo para intentar sacar beneficios para el propio modelo. Y ahí siempre habrá una mayor pérdida para las mujeres porque es un modelo machista, es un modelo patriarcal, es un modelo androcéntrico. Entonces, aunque haya muchas mujeres que progresen, siempre será a costa de otras que no lo van a poder hacer por las propias circunstancias del modelo. Así lo veo yo también. Nosotras acabamos desde el tercer plan de igualdad equilibra del Valle del Guadalhorce, desde la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de firmar con los ayuntamientos y con las empresas el pacto de corresponsabilidad. ¿Nos podría hablar desde su experiencia y como escritor del libro Tú haz la comida, yo cuelgo los cuadros, los roles de las familias y cómo abordar la corresponsabilidad en estos tiempos? Sí, bueno, ahora si algo se ha puesto de manifiesto con la crisis de la pandemia del COVID-19 y con el confinamiento ha sido el valor de los cuidados, ¿no? Es decir, precisamente lo que menos nos ha llamado la atención, lo que menos ha sido considerado como algo importante para la sociedad, como si fuera una especie de consecuencia entre lo natural y lo circunstancial, ¿no? Es decir, las mujeres con esa capacidad para el afecto, el cariño, por la experiencia de la maternidad y luego las circunstancias del hogar, ¿no? Pues se daba por hecho de que eran ellas quienes tenían que hacer y desarrollar las tareas del cuidado, ¿no? Entonces, de repente, todo lo sofisticado, los satélites, los aparatos, toda la industria, todo se viene abajo y realmente lo que importa es el cuidado. Un cuidado que no es atención, que no es asistencia. Un cuidado es algo más que atender a la persona en un momento determinado o que asistir a una persona en un momento determinado. Un cuidado es ese compromiso, esa empatía basado en el cariño, en el afecto, ese entender a la otra persona, ese ponerse en su lugar, ese tratar de salir juntas del problema, no solo darle la orden para que lo haga o darle la parte material para que lo resuelva, sino tratar de vivir y convivir para resolverlo de manera compartida, de manera conjunta, ¿no? Entonces, el cuidado es fundamental, ¿no? El cuidado es un poco la esencia de lo que ha sido la relación humana, porque en el cuidado va el amor, ¿no? Es decir, el cariño que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra infancia, ha sido por ese cuidado, por esa presencia, por ese digamos, papel que fundamentalmente las mujeres, también algunos hombres, pero menos, y sobre todo tiempo atrás, ¿no? Pero eran las mujeres, eran las abuelas, eran las madres, eran las tías, eran las hermanas, eran las mujeres que estaban en casa ayudando a las madres, todo eso formaba parte del cuidado. Entonces, ahora que hemos sido capaces de identificar ese cuidado totalmente desconsiderado, no remunerado, totalmente olvidado por parte de la sociedad, digamos, capitalista, que siempre tiende hacia a reconocer como valor aquello que tiene un impacto económico, es decir, todo eso que al final vemos que no sirve para nada cuando hace falta realmente sacar a flote la esencia de la sociedad, pues cobra mucho valor. Pero podemos caer en el riesgo de entender que el valor que ha cobrado el cuidado se puede traducir a lo económico en atención o en asistencia, ¿no? Y eso significaría, de nuevo, dos cosas. Una, no reconocer el valor esencial de ese cuidado con cariño, con afecto, con amor que supone y que ha supuesto históricamente el papel de las mujeres. Y segundo, si no se llama a los hombres a ese cuidado, estaríamos de nuevo engañándonos. Porque si reconocemos que el cuidado es importante, como se ha reconocido, y de repente no llamamos a los hombres a que se incorpore a ese cuidado, podemos caer en la trampa de que de nuevo se vuelva a llamar a las mujeres a que abandonen su vida laboral, su vida social, y que sean ellas las que renuncien a su desarrollo profesional para
poder llevar a cabo el cuidado de los niños, las niñas, de los familiares dependientes, padres, madres, suegros, suegras, de toda esa gente que esté alrededor, porque se ha visto que el cuidado es importante. Luego el sistema lo va a utilizar. Es decir, el sistema ya está pensando en que las mujeres vuelvan a ocupar esos papeles, sobre todo en una época de crisis donde los puestos y las oportunidades laborales van a estar más limitadas y se va a priorizar a los hombres porque se supone que el hombre, por su rol de ser el sustento y el protector de la familia, es el que tiene que llevar, digamos, el dinero o la comida a casa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cuestionar ese modelo. De nuevo volvemos a cuestionar la cultura. Mire usted, yo como padre debo entender que lo más importante para mi familia es el cuidado que yo pueda dar, la referencia, mi presencia, mi modelo, para que mis hijos sean diferentes, para que mis hijas sean distintas a lo que ha sido la idea tradicional. Y mi mujer también tiene que hacer ese cuidado, como lo tengo que hacer yo, y ella y yo tenemos que trabajar para obtener dinero y toda la parte material, es decir, que no es incompatible. Pero la clave está, como apuntabas, en entenderlo como parte de la responsabilidad. Es decir, que no es una opción para mí y una obligación para ella, sino que es una responsabilidad de hombres y mujeres desarrollar ese cuidado entendido como cuidado, no atención, asistencia, sino cuidado con amor, con afecto, con cariño y con presencia. Es decir, que tenemos que buscar también la fórmula para conciliar esa necesidad de cuidado con la necesidad de desarrollar un trabajo profesional y poder llevar a cabo una realización personal en esa línea, ¿no? Pero entendiendo en términos de responsabilidad, no en términos de opción, de que yo si puedo te echo una mano o si puedo me responsabilizo. No, no, si puedes, no, es tu responsabilidad. Y tiene que girar alrededor de eso, ¿no? Y las empresas tienen que entender que la conciliación es un elemento esencial, porque si no estaremos engañándonos como empresarios o empresarias, porque tendremos a gente frustrada desarrollando un trabajo pensando en todo lo que están dejando en casa, en todos los problemas que están dejando en casa, y porque estaremos alimentando una sociedad que luego va a comprar nuestros productos, que también es una sociedad que estará engañada, limitada, porque no podrá vivir más plenamente como consecuencia de este abandono del cuidado, abandono de lo humano, abandono de lo personal, simplemente por tener más bienes materiales que nunca dan la felicidad. Así es. La última pregunta ya que le voy a hacer. ¿Cómo ve usted, dada la bipolaridad que existe en la sociedad, por decirlo de alguna manera, los que ven la igualdad, los que ven la necesidad de que esos valores se implanten, y la otra mitad de la sociedad que ve que eso es una tontería, que eso es un invento de las feministas? ¿Qué tendríamos que hacer o qué herramientas podríamos utilizar para preservar unos mínimos en esta lucha bipolar que se avecina y que vemos? ¿Qué podemos hacer para que por lo menos unos mínimos de lo conseguido no se pierdan? Bueno, yo Porque creo yo veo que que ahí es complicado porque ya no es un problema solo digamos, de decisión política o incluso de debate social, ¿no? Ahora se ha juntado todo y se ha polarizado, como muy bien dices, ¿no? En el año 2004 aprobamos una ley contra la violencia de género que hoy por hoy sería ciencia ficción. Es decir, si hoy un partido intentara sacar una ley como es la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada por unanimidad, no se nos olvide, sería imposible. Es decir, claro, no alcanzaría esa unanimidad. Pero, ¿qué pasó en 2004? Si en 2004 nos vamos a las encuestas del CIS, la violencia de género, como pasa ahora, no es un problema de los considerados grave por los españoles y las españolas. Es decir, cuando se le pregunta a los españoles cada mes ¿cuál es el problema más grave que existe en España? ¿No? ¿Cuáles son los problemas más graves? ¿No? Aparecen el problema económico, el paro, el independentismo, tal cual, ¿no? Y aparecen ahí una serie de problemas. Bueno, pues la violencia de género es un problema grave solo para el 1 o 2% de la población, a pesar de que asesinan a 60 mujeres cada año, de media, ¿no? Pues está justificado, se le ha ido la cabeza, bajo el efecto del alcohol, habría tomado drogas, ¿no? Así que no es que se niegue la realidad, sino que se justifica porque forma parte de la estrategia cultural. Yo cuando tengo un problema de violencia de género digo que ha sido porque estaba loco o porque estaba borracho. Y ya lo aclaro todo y todo el mundo se queda tranquilo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una sociedad tan poco receptiva
a este tipo de políticas, tienes que tomar las riendas. Y si en su día José Luis Rodríguez Zapatero no dice voy a sacar esta ley porque creo que es de necesidad para una sociedad que está caracterizada por la desigualdad y la violencia de género, no se habría hecho en la vida. Entonces, la política le falta hoy tener esa dimensión de Estado y trascendente para abordar la esencia de la realidad de manera transformadora. Ahora mismo está en lo inmediato, en lo más cercano. No hay modelos de sociedad. Hay propuestas para actuar sobre cuestiones muy cercanas y muy puntuales. Y hacen falta, ojo. Pero yo creo que sobre todo una política más transformadora necesita de un modelo y un proyecto más a largo plazo. Es decir, tiene que darnos nuestra referencia. Es decir, no sé, es como si un ejemplo gráfico y a mucha distancia, ¿no? Pero si dices, quiero ir de viaje con el coche a los Pirineos, ¿no? Pues entonces lo que hay que decirle a la sociedad, a la familia, es mira, para ir a los Pirineos de viaje son 3 días de viaje. Y al principio vamos a pasar, si estamos en Granada, por Murcia, por Alicante, por Valencia, y va a hacer muchísimo calor. Y luego por Castellón, Valencia, y también va a hacer mucho calor y mucha humedad. Pero al final, el tercer día vamos a llegar a los Pirineos, donde está todo verde, hay fresquito, puede incluso que llueva. Y entonces la gente, cuando vayas por la zona de mucho calor, la gente dice, uy, hace mucho calor, qué rollo, qué esto, tal y cual. Pero dice, oye, pero esto es parte del trayecto complejo, difícil para llegar a los Pirineos, ¿no? Entonces, en una sociedad que en este tipo de políticas necesita de la transformación y por lo tanto del tiempo, pues esto no se hace de inmediato, pues al final lo que tenemos que hacer es proponer, definir un modelo a medio y largo plazo de convivencia, de relaciones y establecer las fases que necesitamos para llegar a él. Para que la gente esté implicada en cada una de las fases, aunque en ese momento la fase no sea especialmente, digamos, atractiva ni el resultado sea impactante, ¿no? Pero es el proceso que tenemos que seguir para alcanzar los demás. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que rebajar mucho el clima de enfrentamiento, el clima de debate, lo estamos viendo en la política. Es decir, el debate en términos de conflicto, en términos de enfrentamiento, en términos de violencia, solo beneficia a quien tiene una posición de poder. Y quien tiene una posición de poder en todos estos temas es el machismo. Entonces, cuanto más conflicto, aunque lo provoque el machista, aunque lo provoque quien no quiera que se avance en igualdad y que por lo tanto se le pueda criticar, al final le resulta beneficioso. Porque es como el maltratador cuando hay un conflicto no dialoga, no consensúa con la mujer. Lo que intenta es elevar el conflicto, aumentar la intensidad del conflicto para alcanzar un momento en el que él tiene elementos informales para resolverlo, ¿no? Y entre ellos la violencia. Porque cuando un hombre dice, porque lo digo yo, y se ha acabado, ¿vale? Ya sabe que en este modelo de sociedad ese tipo de advertencia significa consecuencias. Entonces, cuando hay mucho conflicto, al final quien tiene esa posición conservadora detrás, esa posición que defiende los valores, que consideran que sus valores son los valores para todo el mundo, que los valores de la patria son mis valores, que los valores del orden son mis valores y lo demás se presenta como una amenaza, como un ataque hacia esos valores, pues al final, cuando hay mucho conflicto, sale beneficiado quien es identificado con los valores que teóricamente se defienden. Entonces, no quiero liarme mucho, pero el Sí, conflicto, pero, el pero yo, agravamiento, todo eso yo es lo creo, de a río de revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí quien pesca es quien está a bordo de las naves de una sociedad desigual e injusta que es el machismo y por lo tanto desde la posición alternativa tenemos que evitar entrar en ese juego, en esas trampas que también saben poner porque al final el movimiento se demuestra andando y insisto, igual que el feminismo a lo largo de la historia todo lo que ha propuesto y se ha admitido ha sido positivo para la sociedad y para la democracia, desde el voto, la incorporación de las mujeres, al puesto de trabajo de responsabilidad, todo lo que es la conciliación, todo eso que eran propuestas feministas han beneficiado a la sociedad. Tenemos que seguir trabajando por esas propuestas, evidentemente haciendo críticas desde el punto de vista social y político, pero sin entrar en el conflicto abierto, en esas trampas que al final lo único que hace es beneficiar a la posición más tradicional. pues seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos dado este tiempo esta tarde y esperamos contar contigo en el Valle del Guadalhorce en otro momento para que nos venga a dar formaciones a toda la Muy bien. sociedad. Pues muchísimas gracias. Yo encantado de haber compartido este tiempo con todas vosotras y con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras. En los colegios no sé dónde están, no sé dónde están. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán, no nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.